El TPP-11, un tratado internacional que se pone bajo un duro cuestionamiento ahora que va a llegar a la presidencia Gabriel Boric en coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque Boric ha dicho muchas veces que rechaza el tratado TPP. Este se aprobó ya en el Congreso, en la Cámara de Diputados de Chile, pero falta el Senado, no se sabe si se va a aprobar o no. Está ahí la duda. Y en caso de aprobarse, no necesariamente Boric lo firmaría, no lo ratificaría necesariamente. Y está habiendo una discusión porque los grupos empresariales chilenos están presionando a Boric para que apruebe el tratado, para que apruebe justamente este acuerdo, porque dicen que esto sería bueno para la población, bueno para los negocios, para numerosas empresas, tanto pymes como grandes, y Boric y el sector del Frente Amplio lo rechazan, a la vez que amplios sectores más bien nacionalistas también están en contra. Y vamos a ver un poco por qué. Y vamos a ver un poco algunos detalles de manera rápida, para no entrar tampoco en tanto detalle con respecto al tratado del TPP. De todas maneras voy a dejar un video en la descripción que hicimos en este canal hace 2 años explicando con detalle el TPP, pero vamos a ver un poco en general por qué algunos lo apoyan y otros lo rechazan, sus características generales, y también vamos a ver qué países más o menos son parte, porque la verdad es que no hay ninguna potencia mundial en esto. Estados Unidos se salió, China quiere entrar pero no se ha aceptado, entonces no hay como de las grandes potencias ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos incluidos en este tratado, son más bien países de la cuenca del Pacífico. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Herba Antonella, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El TPP-11. Ha habido mucha discusión por mucho tiempo, se hace críticas y apoyo, pero nunca se entra demasiado en detalle, ¿no? Casi siempre como que se habla de esto y dice, no, esto es malo, las transnacionales, que esto es malo para la población, y no te dicen mucho por qué. Y aquellos que lo apoyan también dicen va a ser muy bueno para la economía, que va a generar trabajo, pero tampoco se entra mucho detalle, como que ves 2 sectores que lanzan esas consignas y no lo explican mucho. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente qué es lo que tiene y por qué se rechaza de una manera u otra. Pero ¿qué es lo que ocurrió antes que entremos en el detalle? Que Juan Sutil, que es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, es básicamente el presidente de los grupos empresariales en Chile, que es una organización que tiene muchos corporatistas también, o sea, ya saben como muchas veces son partes de los grupos económicos chilenos, grandes grupos corporativistas. Hizo un discurso dentro del último encuentro de NADE, que es el Encuentro Nacional de la Empresa, donde también Boric habló de la gradualidad, lo vimos en videos anteriores, habló de que era necesario ratificar el TPP-11. Ahora, ¿qué significa eso? Que los países pueden firmar el TPP, un acuerdo, y nosotros ya lo hicimos. Pero que alguien firme algo no lo hace obligatorio, simplemente lo firmaste, en realidad no es vinculante. Después de eso lo tiene que aprobar el Congreso de un país, y después de aprobarlo en el Congreso, ratificarlo, y ahí se vuelve obligatorio. Chile lo único que ha hecho es firmarlo y aprobarlo en la Cámara de Diputados, en el Senado no. Entonces no se aplica lo otro de la ratificación, no es como vinculante. Cuando lo firmas nada más un tratado es como decir, bueno, tengo la intención de algún momento acercarme a eso, pero no me aplica nada. En la práctica eso es la firma, a diferencia de la ratificación, ¿no? Entonces está pidiendo que se ratifique eso. Y sé que esto llevaría a que Chile pueda ser una potencia agrícola mundial, crear empleo, aumentar inversión, pero no explican mucho el detalle por qué, ¿no? A la vez que los gremios agrícolas también apoyaron esto, tanto de pymes como de empresas más grandes, diciendo que esto sería muy bueno para la producción alimenticia en Chile. Pero nuevamente no hablan mucho del detalle por qué. Por otro lado, Boric desde el 2019 y de antes ha votado en contra y rechazado el TPP-11, lo rechaza profundamente. Y en la actualidad, Giorgio Jackson, que casi parece vocero de Boric en estos momentos, dijo que ellos iban a rechazar por completo el TPP y no estaban a favor para nada. Pero viene la pregunta de por qué se apoya y rechaza por distintos grupos, porque al final, insisto, son como muchas consignas, frasecitas que se lanzan, pero no se entra tanto en el detalle general de eso. Yo les voy a dejar, además del video explicativo, aquí esta página que donde pues, esto de la Embajada de Estados Unidos, donde explican con más detalle las distintas partes del TPP-11. Es una cosa más bien larga y por eso voy a dejar también el otro video que hicimos hace 2 años sobre este tema. Pero de manera muy rápida, el TPP-11 se divide en distintas cláusulas. Y de manera muy general, para que se hagan una idea, estas cláusulas contemplan una serie de cosas. En primer lugar, una baja en aranceles. ¿Qué son los aranceles? Son impuestos a la importación, a traer cosas de otros países.
Entonces, por ejemplo, hay muchos países que dicen, esto se hizo en el extranjero, le ponemos un impuesto. Entonces, si tú quieres comprar algo, por ejemplo, que viene, no sé, de otro país, es más caro. ¿Por qué? Porque sí, porque el Estado le pusimos un impuesto. Y generalmente eso se hace para dos cosas. Uno, sacarle más plata a la población con impuestos y así se benefician los políticos. Y dos, para hacerle protección a grupos corporativos que si compitieran normalmente quebrarían. Por ejemplo, un corporativista que amigo de los políticos dice, oye, no quiero que venga competencia de afuera. Entonces ponme aquí unas protecciones legales que le van a hacer más caros los productos a la población, pero no importa. Y así, de esa manera, puedo yo ganar más plata. Es lo que pasa en Chile con los medicamentos, que hay leyes proteccionistas. Entonces son más caros los medicamentos, aunque podrías conseguir los mismos afuera más baratos, pero son más caros aquí por impuestos. Maravilloso, ¿no? En Argentina lo hacen con comida y cosas suma y sigue. Al final te dicen que es para proteger lo nacional, pero lo único que logra es proteger a corporativistas y empobrecer a la población porque le hacen pagar más caro por algo que podrían conseguir más barato. Qué maravilla, ¿no? Entonces, aranceles proteccionistas, este tratado lo que hace es bajar o eliminar sustancialmente entre los países que sean miembros. Y que se dice que esto beneficiaría mucho a Chile. ¿Por qué? Porque esto lo baja mucho en elementos que son agrícolas, alimenticios. Y Chile tiene una producción importante agrícola, especialmente en el sur. Entonces esto permitiría que mercados chilenos se abrieran a países donde no entran. Por ejemplo, Singapur, que ya lo aprobó por completo y lo ratificó. Japón, también países como Australia, Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda no tanto porque ya hay mucho acuerdo. Pero distintos países del Asia-Pacífico que normalmente no tenían mucho proteccionismo y que lo han ido eliminando con esto. Entonces, si Chile lo firmara, le permitiría entrar en esos mercados. Algunos países latinoamericanos, por ejemplo, ya ratificaron esto. Perú, con Pedro Castillo, ya se unió, al igual que otros países de América Latina. Entonces, es algo que distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, Boris Johnson de los conservadores en Reino Unido, se han sumado, ¿no? Es más allá de una tendencia ideológica. Y eso es uno de los factores. Bajar aranceles, o sea, bajar impuestos a la importación. Y que a Chile le beneficia particularmente porque casi no tiene aranceles Chile y le permite ingresar en mercados que antes no estaba, o sea, más lugares donde hay competencia. Y lo positivo de eso sería que permite diversificar porque lamentablemente estamos cada vez dependiendo más económicamente de China. La inversión con respecto a China sigue aumentando. Podemos ver que ha aumentado en casi un 40%. Ya nos acercamos casi al 40% de todas nuestras exportaciones hacia China. Entonces, diversificar de esa manera la exportación sería bueno, porque estamos dependiendo demasiado de un país y eso genera muchos problemas por si después ese país, que es China comunista, quiere obligarnos a hacer algo. Nos aprietan económicamente y nos desplomamos. Entonces, está ese elemento de diversificación que es positivo. Entonces, aranceles es una parte. ¿Cuáles son otras partes que también que se establecen en el tratado? Empujar la idea de que se tienen que tener leyes similares en materia de regulaciones, en temas legales para hacer más fácil los negocios, también que los procedimientos de multa, etcétera, sean más o menos uniformes y en la práctica hacer una política de tratar de igualar distintas leyes para que sea igual de fácil hacer negocio en un país que en otro. También en la mano va con eso tener sanciones más duras contra la corrupción y especialmente en materias económicas, en temas de colusión, como también en materia de corrupción estatal y más transparencia de los estados. Ha habido a veces algunos problemas porque hay países que no quieren tener mucha transparencia con lo que hacen sus políticos. Eso no es política. Sumado a eso también protección de leyes laborales y tratar de poner los estándares laborales a un nivel internacional, lo que a algunos países tampoco les gusta porque dicen que aumentaría su costo laboral al poner más regulaciones o podríamos decir mayores derechos laborales, como los llaman, ¿no? Y también que sea ilegal en todos los países miembros, el trabajo infantil, sumado a eso el trabajo forzado, porque hay países que todavía tienen ese tipo de situaciones. Así que en parte es eso en materia laboral y también una serie de normativas a nivel ambiental que busca que se pongan regulaciones para no contaminar centros que se pueden llamar de naturales de importancia, también que no pueda haber niveles de contaminación que afectan a la población y que eso también en algunas partes ha generado discordia porque implicaría mayores costos a producción porque muchas áreas que son verdes no podrían utilizarse para materias económicas. Esas son algunas cosas. Pero lo que me genera más controversia, especialmente en sectores más de izquierda, que son los que más están rechazando esto, viene con lo que está a continuación, además de la baja de impuestos, que eso no les gusta, ¿no? Que tiene que ver con las sanciones por políticas que sean antimercado, porque esto es un tratado que empuja la libre competencia y con el tema de las patentes, que eso también es negativo. Ahora, comencemos con el tema de las patentes. ¿Qué pasa?
que esto, a la vez que hace un estándar internacional de regulación y bajar impuestos, va de la mano también de un estándar internacional de patentes. Entonces, grandes grupos económicos corporativistas de farmacéuticas tendrían patentes sobre numerosas especies de plantas, sobre numerosos medicamentos, y eso haría una concentración económica en algunos grupos corporativistas internacionales como nacionales, que les aseguraría por décadas negocios con el Estado, como a través de monopolios artificiales sobre ciertas plantas o medicamentos, impidiendo la competencia en esos ámbitos, todo por proteger las patentes, ¿no? Entonces, puro corporativismo eso. Ahora, eso es muy malo. Lamentablemente, y esto a Chile no le afecta tanto, Chile ya ha firmado esos tratados en particular, entonces esas cosas malas ya las tenemos y ya están aplicando. Entonces, para algunos países eso es malo porque no lo tienen todavía, pero lamentablemente, o para bien o para mal, dirían algunos que defienden las patentes, en Chile eso ya está. Entonces no es un agravio más, sino que lamentablemente un elemento ya establecido, entonces sí nos afecta. Pero más allá de eso, el elemento que más ha molestado es el siguiente, que son los tribunales internacionales, que esto molesta a nacionalistas y a sectores de izquierda. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que no cumplan esto, o que hagan políticas antimercado, o que aprueben leyes que busquen justamente dar un beneficio que sea injusto con respecto a otros competidores, ya sea a través de subsidios, como también a través de aranceles, o expropiaciones, o políticas estatistas en la práctica, van a tener consecuencias. Se va a llevar a tribunales internacionales. Y si un país hace eso, va a tener que dejar de hacerlo. Y si no lo hace, todos los países que son miembros van a poder aplicar y están obligados a hacerle sanciones económicas. Entonces, por ejemplo, imaginémonos el gobierno de Gabriel Boric y que él quisiera hacer una empresa estatal. Y después le dicen, no, eso es competencia injusta porque se va a financiar con los impuestos de la población, van a tener plata infinita y eso es injusto con respecto a la competencia. No puede. Y deciden hacerlo igual. Entonces van al Tribunal Internacional y pierde Boric, por ejemplo. Estoy hablando de un proyecto que quiere hacer él, de empresas estatales. Entonces pues le dicen, momentito, no quisiste aplicar, no nos hiciste caso, ok, sanciones internacionales a tu país por no cumplir con el tratado. Entonces por eso muchos sectores no les agrada, empiezan a decir que eso es un ataque contra la soberanía. Y a los nacionalistas tampoco les gusta porque a ellos también les gustan esas políticas estatistas a nivel económico. Ahora, el sector de los nacionalistas, que aunque creo que son nefastos y que sus políticas están muy equivocadas, al menos son un poco más consecuentes porque critican eso tanto en materia económica que aquí se ve, como también en tratados internacionales con la ONU o con organismos de derechos humanos. También el sector de la izquierda un poco más hipócrita porque te hablan de soberanía y que eso quita decisión a nivel local, cuando eso ocurre también con tratados con la ONU o con cortes interamericanas de derechos humanos o con distintas cortes. ¿Quita soberanía a nivel local? Sí, porque da la decisión a tribunales internacionales. La pregunta es ¿en qué? Porque lo otro es para evitar que haya abusos de derechos humanos, por ejemplo, y en eso no tienen problema, pero al momento de asegurar que haya menos impuestos, ahí les molesta, ¿no? Entonces hay un poco de incongruencia que no es un tema de soberanía per se, es un tema de lo que se está asegurando a nivel internacional lo que les molesta. Entonces, eso es lo que pasa a nivel de estos tribunales internacionales, pero el tratado al mismo tiempo dice que si es una materia de seguridad nacional, ahí hay una excepción y se pueden aplicar ese otro tipo de políticas. O sea, le da una salida a los países para que igual puedan hacer esas cosas si consideran que es seguridad nacional. Pero aprobar eso en el Congreso requiere unos quórums o una cantidad de personas mucho más alta que si es un proyecto de ley así nomás. Entonces, por eso lo rechazan más bien a nivel local, por el tema tanto de la baja de impuestos como también de la apertura del comercio y también las sanciones por aplicar políticas económicas antimercado. Lo malo son los elementos corporativistas, pero que en el caso de Chile ya están aplicando, especialmente en materia de patentes. Ese es el tema que se da. Dentro de todo yo diría que es un tratado que es bastante beneficioso para Chile y que le convendría aprobarlo, pero que probablemente no lo van a aprobar, que vamos a ser como de los pocos países que no lo van a aprobar, pero sería beneficioso. Y lo que pasa con esto es que más allá del caso de China, originalmente se decía que esto era para ayudar a Estados Unidos y que esto era títere de Estados Unidos, etc. Pero Estados Unidos se salió con Trump, que creo que fue un error político del grande, y eso se dio por su empuje hacia políticas más proteccionistas que no ayudaron demasiado a la economía, que digamos en la parte proteccionista las bajas de impuestos de Trump sí, sus políticas proteccionistas no, y que a nivel geopolítico no fue muy bueno para Estados Unidos porque le hizo perder mucha influencia política, especialmente en Latinoamérica. El hecho, por ejemplo, que ahora Chile esté en juego como influencia política es en parte por las políticas de Trump y también en parte por la mala gestión internacional de Sebastián Piñera. Entonces Estados Unidos no es parte y ninguna de las grandes potencias es parte tampoco.
no está Rusia. China quiere entrar, pero no lo han dejado entrar, entonces tampoco está China. Y en la práctica son de muchos países de la cuenca del Pacífico. Algunos destacados son Japón y Singapur, Corea del Sur también, que estos países que se quieren incluir. Y Chile, vamos a ver si se incluye o no. Pero eso en gran medida el tratado y por eso lo rechazan algunos y por eso otros lo apoyan, el tratado con sus políticas en general. Entramos algo en detalle, pero tampoco tanto. Con más detalle va a estar en la descripción del video, o un video que hicimos hace 2 años, y también el documento donde pueden leerlo ustedes todas las normativas, si es que quieran hacerlo. Y dentro de todo eso es lo que se está discutiendo. Ahora, lo más probable es que Boric no apoye esto, porque electoralmente es muy popular en su sector, porque quieren aplicar medidas económicas estatistas. Y si se aprobara esto, habría consecuencias muy graves para el gobierno de Chile si lo hace, siendo de esa manera que sea medio inviable por décadas aplicar medidas de control económico y de estatista para aquellos que quieran hacerlo. Por eso aquellos que les gusta controlar la economía con el Estado no van a apoyar esto, desde grupos nacionalistas hasta grupos de carácter más izquierdista. Por eso es más que nada. Pero probablemente esto no se apruebe, igual depende mucho del Senado. Si esto llegara a aprobarse antes de que asumiera Boric, podrían hacerlo justo antes, pero parece que el Congreso no va a caer en eso. Vamos a ver qué pasa, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Lo que piensan del TPP-11? ¿Creen que Chile debería sumarse o no debería sumarse? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.